Y atención porque las novedades que tienen que ver con el plano económico hablan de algo digno de un titular con mayúsculas. En 12 meses la inflación en Argentina no los alcanza. Y es lo único que tenemos. Ya ha aumentado mucho el costo de la vida, está muy duro todos los días. Yo por la noche yo no duermo a veces. Si querés sobrevivir tenés que ir a buscar el resto de comida. Un trabajo, un sueldo. 40% de los trabajadores registrados en la Argentina son pobres. Ya llega el bloque de noticias de actualidad, análisis de lo que pasó en la semana, bajo la lupa de la cuarentena que nos parió. Arrancamos un nuevo bloque en la cuarentena que nos parió para meternos, como así lo anunciaba la cortina, para meternos en las noticias de lo que fue sucediendo durante esta semana. Pero también, como lo anunciábamos antes, vamos a arrancar con la columna sobre Palestina. Lisandro, ¿cómo estás? ¿Nos estás escuchando? Acá estoy con Lucho y con Fer en el estudio. ¿Qué tal, Lucy? ¿Qué tal? Buen día Fer, buen día Lucho, ¿cómo están? Gracias por comunicarse nuevamente. Bueno, ¿cómo estás? Ahí anunciábamos hace un ratito cuando decíamos que íbamos a ver en esta nueva columna y teníamos igual ahí algunos interrogantes con la pronunciación, pero decíamos, ¿no?, de la Nakba a la insurgencia. No sé si está bien dicho así o estamos cambiando el sentido de la palabra, por eso estábamos ahí buscando a ver cómo se decía, pero vamos a meternos de lleno en lo que son los campos de refugiados de Palestina y todo lo que viene sucediendo también con la insurgencia. Así es, está muy bien dicho. Hasta es una mixtura, uno lo presenta de lenguas, porque bueno, Nakba significa catástrofe palestina, y bueno, el artículo castellano, o sea, en castellano es la Nakba, pero bueno, en árabe sería al-Nakba, pero bueno, nosotros ya en Argentina, bueno, en lo que somos habla hispana o castellano, ya le decimos para que la gente lo reconozca, la Nakba, y se instale ese concepto como lo que es, lo que fue y lo que es todavía, que es la catástrofe de un pueblo que todavía lucha en la diáspora y sobre todo lucha, como así dice el título, en los campos de refugiados. Sí, es algo complejo de entender, por eso también lo queríamos abordar, y también teniendo en cuenta las noticias del día a día en Palestina. Si uno se pone a desarrollar las noticias del día a día en Palestina, quizá bueno, pasa como aquí, o sea, no estamos desbordados porque los casos de asesinato de la población nativa palestina por parte de las fuerzas de ocupación son constantes. El tema de los presos políticos, el tema de las cacerías nocturnas son constantes, o sea, es algo inabordable en términos hasta informativos periodísticos. Entonces la columna es, si se quiere, un poco más de desarrollo y de entender por qué el sionismo y el Estado genocida de Israel arremete, sobre todo con la población en los campos de refugiados, ¿sí? Y en ese sentido es importante, si se quiere, historizar un poco, porque los campos de refugiados en Palestina ya llevan más de 75 años, ¿sí? Por eso decimos la Nakba, que en 1948, con la constitución del Estado de Israel, de manera unilateral, por resolución de Naciones Unidas, y el sionismo, sobre todo las potencias más importantes en ese momento, Estados Unidos, Gran Bretaña, y aún también la Unión Soviética, que votó a favor de la partición,
Imagínense, eso siempre uno lo trata de hacer pedagógico, imagínense que de un día a otro, o con tiempo obviamente, te deciden partir el territorio, en este caso, no sé, el territorio nacional o la provincia de Buenos Aires, por ejemplo, que te la parten y dice, bueno, de acá para acá se constituye un nuevo estado llamado X, y de acá para acá vamos a ver si en algún momento se constituye este estado árabe palestino. Y la población de Avellaneda que se tiene que retirar porque acá se va a constituir el nuevo estado X. Sí, esa población pasa a ser refugiado. Y aún en el caso de Palestina, cuando deciden la partición de Palestina, del territorio total de Palestina, mucha población de refugiados, en ese momento cerca de 800.000 personas, las que lograron sobrevivir de las masacres cometidas por las fuerzas de ocupación, que en ese momento ustedes piensen que no era un ejército regular porque no existía el Estado de Israel, o sea, eran grupos paramilitares terroristas sionistas que ingresaban a las aldeas palestinas y masacraban a su pueblo para quedarse con las tierras, con las casas, y la población nativa, si sobrevivía, se tenía que retirar, se tenían que ir, eran expulsadas a lo que era en esa partición un supuesto nuevo Estado palestino, o si no, a países limítrofes como Líbano, Jordania o Siria. A ver, esa complejidad de situación generó que ya en 1948, entre 1948 y 1952 se constituyan 58 campos de refugiados, ¿sí? Toda la historia de Palestina o del pueblo palestino fue una historia no solamente de lucha, sino bueno, también de expulsión de sus propios territorios. Ustedes piensen que estos campos eran campos provisionales, o sea, que en un tiempo volvían a sus casas. Por eso no sé si ustedes ven las imágenes de las mujeres palestinas, sobre todo con una llave grande como símbolo. Bueno, ese símbolo de la llave se pasó ya a constituirse como la llave del retorno, porque la gente directamente se iba con sus llaves de sus casas, se fueron con mínimas pertenencias porque decían, termina lo que se llamó guerra árabe-israelí en el 48-49, termina y ustedes vuelven a sus casas. Es más, las Naciones Unidas sacó un decreto en 1948 sobre el derecho al retorno a su tierra y a su casa de esta población palestina. Obviamente eso nunca pasó y por eso la llave se constituyó como un símbolo de retorno de la población nativa expulsada por esta nueva población inmigrante de europeos sionistas que, bueno, se quedaron con sus tierras, con su historia. Y no solamente eso, sino que también a través de la Agencia Nacional Judía, que era una agencia que antes del 48 se dedicaba a comprar tierras, ¿sí? Empezó con la plantación de pinos y otras especies de árboles que no tenían nada que ver con la idiosincrasia cultural de la población nativa para reforestar y hacer una nueva identidad cultural en esos territorios que iba ocupando. O sea, iba tapando la cultura y la identidad ancestral que tenía la población nativa palestina. Lisandro, eso, bancá un cachito que te pregunto. Sí, decime. Antes que sí. Sí, por favor. Los campos de refugiados, porque empezaste a hablar de los desplazamientos. ¿Los campos de refugiados están en territorio palestino o también están en otros territorios? Porque uno piensa cuando habla de campo de refugiados, piensa en que te sacan de un lugar y te vas a otros territorios ajenos a vos. Pero ¿hay campos de refugiados en territorio palestino? Porque sí, es como una contradicción eso, que estás refugiado en tu tierra. Excelente pregunta porque ya nos lleva a la actualidad. O sea, hay refugiados en su propio territorio. Esto que decía, cuando parten a Palestina, hay muchos refugiados que se van, como vos decís, a otros países, Líbano, Jordania o Siria, ¿sí? Y muchos otros, es más, la mayoría se van a Gaza, a lo que hoy se conoce como Gaza, ¿sí? En donde hoy hay 1.400.000 refugiados en Gaza. O sea, hay más población refugiada palestina en Gaza que población nativa de esa misma zona de Palestina, si se entiende. Y después hay otros 900.000 de refugiados en la actualidad en lo que se conoce como Cisjordania. O sea, gente que vivía, por ejemplo,
en, vamos a decir, ciudades costeras como Haifa, ciudades originarias palestinas que se tuvieron que ir y irse a lo que se empezó a decir que iba a ser un Estado palestino que hoy conocemos como Cisjordania. O sea, sí, efectivamente hay cerca de 900.000 personas en Cisjordania que son carácter de refugiados, sí, que viven en campos de refugiados, en ciudades como Jenin, como Nablus, como Ramallah, como Belén, y también hay refugiados en Gaza, ¿sí? Que son refugiados es muy loco. Es, a ver, ustedes están en Buenos Aires, de un momento a otro Ramallo deja de ser, pasa a ser otro estado, entonces la gente de Ramallo se tiene que ir para el sur, no sé, pero al lugar, no sé, a San Pedro, que queda ahí cerquita, ¿sí? Pero vos a San Pedro vas en carácter de refugiado. Tu identidad, o sea, tu cédula es cédula de refugiado. Ahí ya interviene Naciones Unidas, hay muchos problemas. Uno de esos es que en 25 años los contratos de arrendamiento, porque ¿qué pasa? Naciones Unidas pensaba, o sabía ya que no iba a pasar, que esos refugiados iban a ser por tiempo determinado. Entonces alquiló tierras a privados o alquiló tierras a tierras nacionales, por ejemplo a Jordania le alquiló al Estado jordano. En 25 años esos contratos de arrendamiento terminan. Entonces, ¿qué va a hacer Naciones Unidas? ¿Va a legitimar alquilando esos territorios nuevamente, violando una ley, una resolución que ellos mismos sacaron en 1948 que decía el derecho al retorno de los palestinos a su tierra? Y ahí nos metemos en el tema más importante, que es una lucha también demográfica, es una lucha que así también la planteó la ocupación, justamente de ocupación de territorio. Hoy, si la población nativa palestina adquiere el derecho al retorno, el ente genocida de Israel dejaría de existir, ¿sí? Porque es todo una masividad de población que volvería a su tierra, y el régimen israelí, si se dice un Estado democrático, caería de por sí. Entonces, en ese sentido, lo que quiso hacer Israel es borrar la identidad cultural, política de la población palestina, pensando que hoy la tercera y cuarta generación que nacen en campos de refugiados iban a olvidar su historia. Y lejos de eso, los jóvenes se organizan en los campos de refugiados con el reclamo más importante que tiene, uno de los más importantes que tiene el pueblo palestino, eso si se quiere en debate, que es el derecho al retorno. Entonces las palestinas y palestinos que viven en Nablus, otra ciudad palestina, pero que son refugiados, saben que su tierra, si bien esa es parte de Palestina, pero su tierra está en otras ciudades o pueblos o aldeas de las cuales han sido expulsados. Y ellos tienen adquirido ese reclamo, ese derecho al retorno, y lo hacen a través de la insurgencia, de la resistencia cultural, de la resistencia popular. Por eso vemos la magnitud de la agresión que tiene la ocupación sionista sobre los campos de refugiados, porque no pudieron borrar esa historia atravesó generaciones. La abuela que se llevó la llave o la bisabuela que se llevó la llave, hoy la tiene los hijos, las hijas de esos refugiados. Entonces es la mayor amenaza para la propia existencia del Estado de Israel, ¿sí? Es esa población que sigue reclamando el derecho al retorno. Sí, no sé si quieren preguntar algo, porque sí, me quedaba ahí pensando, digo, como el valor, que el otro día lo hablábamos también, a veces parece redundante, pero el valor que tiene el pueblo palestino para mostrar hasta a veces una ofensiva ante una situación totalmente una y otra vez defensiva sobre cómo vienen cercenando sus derechos, cómo vienen masacrándolos, intentando borrar todo. Recién nomás, ahí mientras ibas hablando, hacía como el ejercicio a veces de buscar en Google, en las noticias, solamente puse Palestina y puse la pestaña de noticias. Todas las noticias que aparecían, algunas son de hace 2 días, hace 3 días, pero una es, bueno, mataron a un palestino, bombardearon en no sé dónde, o sea, una situación de constante agresión hacia el pueblo y también, bueno, de una resistencia, nos muestra eso. Ustedes piensen, es importante aclarar eso, también pensemos en las lógicas de la Via Yala, de nuestra América,
digo, de cómo las poblaciones originarias, también el desarrollo del propio capitalismo, que es el Estado de Israel, justamente lo que representa es el imperialismo y el capitalismo instalado, anclado en Asia Occidental, digo, la misma lógica también que usaron acá, o sea, expulsar a la población nativa, quizás no acá en carácter de refugiados, pero sí, digamos, de lo que fueron las migraciones forzadas económicas, digo, cuando la concentración de la tierra, la explotación de las tierras en pocas manos y el desarrollo del monocultivo, de cómo todavía hoy vemos que la población originaria nativa de otras regiones de nuestro continente y lo que también se dice de la nación argentina, digo, migran a las ciudades, digo, se concentran, y los campos de refugiados empezaron en Palestina, también se constituyen a partir de eso, o sea, de la expulsión en este caso por parte de una fuerza ocupante, digo, pero para el desarrollo del propio capitalismo y de las necesidades de las potencias imperiales del momento. Lo que no pudieron, que también es lo que ha intentado hacer acá, y quizás con más éxito el desarrollo del capitalismo, es, digo, la fragmentación, digamos, la negación de los derechos nativos propios que tenemos, o que tienen los pueblos, digo, nativos, originarios acá, determinadas cuestiones que quizás han tenido mayor éxito en cuanto a lo que fue también el exterminio y la masacre de la población nativa, digo. Pero bueno, lo que le está costando justamente a Israel, o al Estado genocida de Israel, es justamente borrar toda esa historia, como decían, de lucha. Después hay muchas similitudes, o sea, hoy que un campo de refugiado palestino es muy parecido a lo que nosotros vemos en nuestras villas, en las situaciones, las villas, como se dice villas, digo, en las ciudades más importantes, digo, bueno, en Capital Federal, en Rosario, o sea, construcciones hacia arriba, porque la población va creciendo y se va desarrollando. Es muy difícil en Palestina salir de la condición de refugiado, Quizás hay generaciones que viven ahí y que viven, digamos, en toda su vida, y también la vida de sus hijos, de sus hijas, que viven ahí. Y también, ojo, se genera mucha identidad y mucha pertenencia. O sea, ser refugiado, por un lado está esta vulneración constante a determinados derechos, porque Naciones Unidas, que tendría que garantizar el derecho a la salud, a la educación y al tema sanitario, lo hace a cuentagota, pero a su vez tiene una fuerte identidad. Digo, cuento esta anécdota porque es muy importante en este sentido. Yo estuve en Líbano hace poco, y en el campo de refugiados de Yatila, un campo de refugiados muy conocido porque en la década del 80 hubo una masacre por parte de la ocupación sionista y de las fuerzas falajistas libanesas muy importante y muy, en términos históricos, también trascendente. Digo, en ese campo de refugiados me encontré con un señor que se había formado en Cuba, ¿sí?, como un palestino refugiado en Líbano, formado en Cuba, ingeniero, y cuando volvió de Cuba volvió a vivir al campo de refugiados. No solamente eso, sino que había conocido a su compañera en Cuba, cubana, y ambos vivían en el campo de refugiados de Yatila, que es duro. O sea, uno, no, lejos de comparar, digo que no es lo bueno, pero es duro, donde no hay corriente eléctrica casi todo el día, no entra la luz solar, está invadido de ratas, digo, situaciones complejas. Y imaginen el grado de pertenencia e identidad de ese campo, a esa cultura, porque ahí se respira y se consume, digo, lo que tradicionalmente consume el pueblo palestino, digo, el café con cardamomo, el té con maramía. Uno entra ahí y es como que está en Líbano, pero a su vez, digamos, siente los aromas, y la calle es como estar en Palestina, uno que ha tenido la posibilidad de estar en los dos lados. Digo, la mística de la resistencia, o sea, los murales, el tema del fusil como herramienta de liberación de los pueblos, grafiteado en todas las paredes. O sea, uno entra a ese campo y está en Palestina. Entonces, por eso, esa identidad y esa pertenencia a esos campos, con gente que quizás podría haber salido, si se quiere, porque profesionalmente uno, como todos saben, estudiaste en Cuba, médico, ingeniero, estás altamente capacitado para poder estar en cualquier lado, pero deciden seguir estando ahí, resistiendo, y sobre todo, y en el caso de Palestina, organizándose para combatir a los colonos, a justiciar a la población ocupante, que son los colonos, y también enfrentar
al ejército de ocupación con inferioridad técnica, pero con una moral mucho más fuerte que un ejército de extranjeros y de mercenarios. Lisandro, ahí te pregunto, para ir cerrando la columna, y decíamos de los campos de refugiados hacia la insurgencia, hacia la resistencia. Ahí leía un artículo de Resumen Latinoamericano donde hablaba de un joven que estaba combatiendo y a punto de ser martirizado, y hace un llamado antes de morir a la juventud para alzarse en armas y demás. ¿Cómo es la situación concreta de la situación de la juventud en Palestina y de los caminos de acción política que asumen en función de la ocupación permanente del sionismo en sus territorios? También muy buena pregunta. Bueno, hay una juventud hoy por hoy, tanto en campos de refugiados como en ciudades emblemáticas, como decía Nablus, que Nablus es también en campo de refugiados de Nablus, y en la ciudad, el casco histórico de Nablus, que ese caso puede ser el de Ibrahim al-Nabulsi, un mártir del año pasado, que es una referencia. La juventud no solamente se sigue revelando, recuperando el reclamo histórico de sus ancestros, de sus abuelos, de las huelgas de la década del 30, de los fedayines de los 60, sino que también es una juventud que se revela con las facciones hegemónicas, sobre todo con la autoridad palestina, la Autoridad Nacional Palestina, esta autoridad títere creada en la década del 90 que resignó la insurgencia y la lucha popular y la lucha armada para ser los que terciarizan la ocupación en territorio palestino. Es una juventud que rechaza los acuerdos de Oslo, rechaza ese mito falso de la paz de los dos estados y reivindica y se revela con una bandera, digamos, ellos dicen, hemos tenido también la posibilidad de hablar con ellos, la bandera nuestra es la bandera palestina, sí, y acá no analicemos en lógicas occidentales donde uno dice, bueno, son chauvinistas, no, la bandera palestina es la unificación de un pueblo que ha sido ocupado por una fuerza extranjera, digo, y después la mezquita de Al-Aqsa como símbolo de la mayoría religiosa que habita esa población, digamos, esas tierras, perdón, que es la población musulmana, digo, la mezquita como un símbolo de Al-Aqsa, que está anclada en Jerusalén, como un símbolo también de resistencia y de unificación espiritual y religiosa. Ojo, ellos combaten codo a codo con laicos, con cristianos también, una minoría, digo, pero hay una reivindicación espiritual que también hace que tengan mucha fortaleza a la hora de enfrentar un ejército que es superior, digo, pero es una juventud que se revela y que sigue reclamando el derecho a la autodeterminación del pueblo y la expulsión del ocupante, la ocupación en términos militares y en términos civiles, ¿sí? Eso no se discute, o sea, acá hay civiles que ocupan territorio que no son ingenieros, deportistas o no sé, capaz que trabajan de eso, o sea, los colonos israelíes, pero en realidad son ocupantes, o sea, es la expulsión y exterminio del sionismo como un movimiento nacional de esos territorios, y a su vez cuestionan y luchan también contra la Autoridad Nacional Palestina, que es una autoridad burocratizada y que sirve muchas veces de terciarización de lo que es la represión de la ocupación israelí, y en sí son buchones. Muchas veces pasa esto, hay una facción de jóvenes palestinos que se rebela y se levantan armas y la autoridad palestina le marca dónde están y dónde viven y quiénes son y todo eso. O sea, ese es el rol de la autoridad palestina y lo dicen los propios palestinos, digamos, cuando uno pregunta, obviamente. Esa es la situación, una juventud que se revela y que recupera la historia de sus antepasados. Gracias, Lisandro, nos encontramos en 15 días, te mandamos un abrazo grande. Bueno, gracias ahí Lucho y Fer por el espacio, y bueno, en 15 días nos volvemos a ver, seguramente para trabajar temas así generales, pero que tienen que ver con el día a día de lo que está pasando en Palestina. Estamos escuchando La Revuelta,
Radio Comunitaria, en vivo, 107.5. Radio Comunitaria.